La pregunta es, ¿todos han escuchado el Evangelio de Cristo? Vayamos a los versículos 16 y 17. Allí leemos la palabra de Dios de esta manera. Romanos 10:16. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Regrese a Romanos capítulo 1, por un momento, por favor. Dejen marcada su Biblia aquí. Vamos a Romanos capítulo 1. Allí vamos a leer una vez más lo que el apóstol dice en el versículo 20 y vamos a ir hasta el 22. Dice la Biblia así, Romanos 1:20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Hasta ahí la lectura de la palabra de Dios. En otras palabras, en vez de aceptar la verdad del Creador divino, la humanidad ha buscado explicarlo y sacarlo de su camino. Ellos alaban a la naturaleza, al destino y al proceso evolutivo. La humanidad escucha la música, ve la letra de la belleza, la simetría y el orden, pero rehusamos darle la gloria al Creador. Entonces, Pablo toma la letra de este antiguo himno de David y contraataca a la objeción diciendo, ustedes no pueden decir que no escucharon la música, no pueden decir que no escucharon la letra, la vibración de la creación y el orden resuenan por todo el mundo. Hoy, cuando uno comparte el Evangelio del Creador, ¿qué dice la gente? Ellos dicen, ¿y usted cree que todo esto proviene de Jesucristo el Creador? Eso dice la gente comúnmente. Colosenses, capítulo 1, nos dice que la segunda persona de la Trinidad, el Hijo de Dios, fue el agente de la creación. Pablo escribe lo siguiente en los versículos 16 y 17 de Colosenses. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Algunos dicen, ¿usted me quiere decir que realmente cree todo esto? Pero hay 4 respuestas al Evangelio. Cuando usted comparte el Evangelio con la gente, va a descubrir que hay 4 tipos de personas. El Señor Jesús lo expresó en Mateo capítulo 13, ¿se acuerda? Al hablar de los 4 suelos distintos en los que la semilla del Evangelio cae. Estos son los desafiantes. Se trata de personas endurecidas, como un camino en el cual el suelo está duro y la semilla ni siquiera es escuchada. Los desilusionados también están. Estas personas parecen recibir el Evangelio hasta que la persecución o la dificultad se hace presente. Cuando esto sucede, abandonan la fe. También están los descarriados. Estos también parecen recibir el Evangelio hasta que prospera. Una vez que eso sucede, la atracción del mundo y el deseo por el dinero pasan a ser su Dios y abandonan al Dios verdadero. Pero en tercer lugar están los discípulos. Estos reciben la palabra y se aferran a ella, llevando fruto en el servicio y la comunión con Cristo y su iglesia. Muchos escuchan los sonidos de la creación, o sea, la revelación general de Dios, y algunos escuchan un poco más, el sonido de la revelación especial, pero responden con incredulidad. Uno llega al capítulo 10 de Romanos y Pablo habla acerca de la responsabilidad humana al creer. En Romanos capítulo 9 todo depende de Dios y en Romanos 10 todo depende del hombre, por así decirlo. La humanidad va a responder a Dios por su incredulidad. Ninguno jamás va a estar delante de Dios y va a decir, Señor, no me tienes que mandar al infierno. ¿Sabe una cosa? Ninguna persona estará en la presencia del Dios creador y le dará una explicación por su incredulidad.
Ellos escucharon la música y la rechazaron, leyeron la letra y se rehúsaron a cantarla. Pablo no trata de reconciliar Romanos 9 y 10. El mensaje para hoy es simple. Escuche el coro del Evangelio de la creación de Dios y sea parte del mismo. Pablo dice, ellos escucharon, ellos escucharon, ellos escucharon. Esa antigua canción evangelística escrita por David le ha dicho al pueblo judío y a nosotros, ellos escucharon. Recuerdo haber leído una historia bastante graciosa de un hombre avanzado de edad que estaba preocupado por la pérdida de audición de su esposa. Él fue a su médico de cabecera y le pidió un consejo. Él estaba seguro que ella nunca admitiría su problema. El doctor le preguntó, ¿cuán avanzada está la sordera? Él respondió, muy avanzada. Hay veces que no me responde cuando le hablo. El médico respondió, bueno, hagamos un experimento. Hoy cuando vaya para casa, dígale algo mientras ella esté de espaldas. Si no le responde, acérquese un poco más y hable un poco más fuerte. Haga esto hasta que ella le responda y así podremos evaluar cuán mal está la cosa. El hombre dijo, muy bien, y se fue a su casa. Al entrar, encontró a su mujer en la cocina de espaldas a la puerta. Él se paró en la puerta y dijo, ¿qué hay de cenar? No hubo respuesta. Se acercó un poco más y dijo en un tono más alto, ¿qué hay de cenar? Nada. Silencio absoluto. Luego se le puso atrás, prácticamente en la nuca, y dijo, ¿qué hay de cenar? Ella se dio vuelta y dijo, por tercera vez, vamos a comer sopa. Entonces, ¿quién habrá sido el que no escuchaba, no? Al igual que ese hombre, el pueblo judío pensó que el resto del mundo no podía escuchar a Dios de la manera que ellos lo escuchaban. Pero en realidad, sus oídos no estaban sintonizados en escuchar el maravilloso sonido de este Evangelio universal, de esta música universal. Pero ¿ha entendido todo el mundo el Evangelio? No solo si lo ha escuchado, sino que lo ha entendido. La siguiente objeción es, bueno, quizás ellos escucharon, pero tal vez no entendieron. Fíjese en la primera parte del versículo 19 de Romanos 10. Allí leemos, también digo, ¿no ha conocido esto Israel? ¿No han conocido o en el griego ginosco? Ellos no entendieron, ¿no? Una vez más, Pablo dice, permítame responderle con otra canción evangelística, solo que esta fue escrita y cantada por Moisés. Volvamos al versículo 19, allí leemos, primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. Esto no suena como una canción, al menos para mí, ¿no? Moisés cantó esto a Josué no mucho antes de morir. La canción aparece en Deuteronomio capítulo 32. Y Moisés está hablando del poder de Dios, de la gracia de Dios y la historia de Israel. Él también está profetizando acerca de los eventos que Israel experimentaría en el futuro. Una de las cosas que Moisés cantó es que Israel se pondría celoso cuando Dios acogiera a los gentiles. Isaías canta junto a Moisés en el versículo 20 de Romanos capítulo 10, y fíjese en este versículo, se está citando a Dios. Allí dice, Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. En otras palabras, los judíos pensaban que eran el pueblo exclusivo de Dios, eran el pueblo de la ley, el pueblo de la oración. Dios solo estaba con ellos. Sin embargo, ahora ellos descubren que el Evangelio sale para todo el mundo, y esto incluye unos billones de gentiles, y los judíos se enfadan y se ponen celosos. Usted dirá, ahora espera un momento. Yo pensé que la objeción del versículo 19 era que Israel no entendía el Evangelio. ¿De qué manera responde esta objeción de que ellos no entendieron? Si los judíos no hubieran entendido el Evangelio, no les hubiera importado que los gentiles creyesen el Evangelio, ¿se da cuenta? Su actitud hubiera sido, ¿a quién le importa si los gentiles creen? Esa hubiese sido su actitud si no entendiesen.
Los celos y el enojo de los judíos indicaban que entendieron muy bien lo que estaba sucediendo. Ellos sabían que el mensaje que recibían los gentiles era un mensaje de salvación por la gracia de Dios y sin guardar la ley. Ellos sabían que se estaba enseñando no como un cumplimiento del judaísmo, sino como una contradicción al mismo. Por eso estaban tan enojados. La emoción de los judíos revelaba que habían comprendido. Por ejemplo, en la historia de Salomón y las dos madres, ¿se acuerda de ese pasaje? ¿Sabían ambas mujeres de quién era realmente el hijo, si bien ambas se lo adjudicaban? Salomón dijo: tráiganme una espada, vamos a dividirlo y le daremos una mitad a cada uno. Una de las mujeres dijo: me parece perfecto. La verdadera madre clamó: por favor, que ella se quede con el niño, no le hagan ningún mal. Salomón dijo: esa mujer es la verdadera madre, denle el niño. La respuesta emocional reveló el corazón. Entonces, ¿entendieron los judíos el Evangelio? Oh, sí. Claro que sí. Es por eso que estaban tan enojados que Dios ofrecía el Evangelio de su gracia a los gentiles. Ellos estaban celosos. Dios ya no estaba solo con ellos. Pablo prueba un punto. La emoción reveló que habían comprendido. ¿Se da cuenta de este concepto? Puede que usted comparta el Evangelio con alguien y esa persona se enoje con usted y lo insulte y le diga: yo no necesito eso. No me importa, Dios, mi vida está bien así. No quiero estar rodeado de hipócritas como ustedes. Déjeme tranquilo. Esa emoción contradice el vocabulario empleado. Ese enojo revela ansiedad. ¿Israel era ignorante en cuanto al Evangelio? No, absolutamente no. Pero pensando en esto, hay tipos de ignorancia. Hay ciertos tipos de ignorancia que Dios no perdona y nosotros tampoco. Vamos a mencionarlos. No tener en cuenta al conocimiento. El primer tipo de ignorancia es: tenemos la ignorancia que es resultado de no tener en cuenta al conocimiento, no tener en cuenta la información. Esto es cuando uno es negligente y no lee las letras pequeñas del contrato a firmar, pero aún así sigue siendo responsable de cumplir con las condiciones. Otra ilustración sería cuando uno está manejando el auto, su automóvil, su carro, tranquilo, entretenido pensando en cosas y de repente una patrulla policial comienza a seguirlo con las luces encendidas y lo detiene. El policía le dice: disculpe, pero usted venía a más de 10 kilómetros por hora en exceso. No, señor. Yo venía a 60, que es la velocidad permitida. Sí, usted venía a 60, pero en la zona hay una escuela y el límite baja a 40. ¿No vio el cartel? ¿Cartel? Le diría usted: ¿qué cartel? ¿Qué pasaría con usted? ¿Piensa que el oficial va a decirle: olvídese entonces, disculpe por haberlo molestado, que tenga un buen día? ¿Eso diría el oficial de policía? Creo que no. La verdad es que uno aún es responsable por el simple hecho de que la información estaba allí presente. Pero entonces, en primer lugar, hay una ignorancia, que es no tener en cuenta el conocimiento. En segundo lugar, es la ceguera voluntaria. Y otro tipo inexcusable de ignorancia, y es la ignorancia que proviene de la ceguera voluntaria. Es cuando uno no ve lo que no quiere ver, cuando uno ve lo que solo le conviene. Nos tapamos los oídos para no escuchar lo que no queremos escuchar. Puede que usted diga, por ejemplo: grabé el partido de fútbol, así lo puedo ver mañana. Por favor, no me digan el resultado. Esto es evitar exponerse a la verdad y hacerlo a propósito. El mundo se cubre los ojos y dice: no veo la letra del Evangelio. Pablo saca un antiguo himno de David y dice: permítame cantarle esta canción, la que habla de la creación. El mundo se tapa los oídos y dice: no escucho la música del Evangelio. No. Pablo saca otro himno más, grabado y cantado por Moisés, que habla acerca de los corazones enojados
y amargados contra la gracia de Dios, ante quien todos debemos rendir cuentas, lo cual prueba que han estado escuchando el Evangelio siempre. Pero vayamos llegando a una conclusión. Permítame hacer una última declaración y un último desafío. Dijimos, hay dos formas de ignorancia que no son aceptables. En primer lugar, no tener en cuenta al conocimiento, y en segundo lugar, la ceguera voluntaria. Voluntariamente no queremos ver lo que aquí está. La declaración que quiero hacer como desafío final es la siguiente. La música del Evangelio señala a un director divino, así que adórele. Esa es la conclusión obvia a la cual llegamos en este estudio. El uso que Pablo le da a la música para terminar con este desafío nos deja muy pocas dudas de que hemos escuchado de Dios y que entendemos nuestra responsabilidad para con Él. Un día daremos cuenta. Solo queda una cosa para hacer. Adórele. Adore a Dios por sobre todas las cosas. Cuando Mozart tenía 2 años de edad, solía sentarse en el piso cerca del piano. Él se sentaba allí mientras su hermana mayor recibía lecciones de piano de parte de su padre, que era un músico brillante. Un día, él se puso de pie después de una de las lecciones, se acercó al piano, se estiró y tocó una tecla, y luego otra y otra, pero no le dio a la nota correcta, a lo cual respondió con llanto y no podía ser consolado. A la edad de 4 años, su padre llegó a casa y se encontró con un desastre, papeles por todos lados y algunas manchas de tinta. Mozart estaba en el centro de la habitación componiendo su primera tocata. Él aprendió a dibujar notas musicales antes que escribir. A la edad de 6 años, Mozart ya tocaba ante reyes y reinas en Europa. Como un joven adulto, se lo conocía por llegar a la casa pidiendo un lápiz y un papel para poder escribir esa música que andaba dando vueltas por su cabeza. Sus sinfonías fueron escritas de una vez, sin ningún tipo de corrección, sin haber tenido que empezar de nuevo. Joseph Haydn llamaba a su joven amigo Mozart el Grande. Uno jamás va a escuchar Fígaro o cualquier otra ópera o sonata y va a pensar, qué hermosa pieza musical, sin pensar antes, qué compositor maravilloso debe ser. Anoche regresábamos con la familia en el auto y pudimos ver la puesta del sol. El sol estaba de color naranja y púrpura. Lo único que me vino a la mente al ver este espectáculo fue, qué hermoso, Señor, qué creador maravilloso que eres. Le pregunto ahora, ¿está usted desilusionado? ¿Tiene un espíritu desafiante? Lo invito a que pase a ser un discípulo, a que escuche el coro del Evangelio de la creación de Dios y se una al resto de nosotros, cantando alabanzas a nuestro maravilloso Salvador. Que así sea.